Hermanos y amigos, una vez más, con el mensaje de la palabra de nuestro Dios, un domingo más, predicando el mensaje del Señor. Y ustedes escuchando. Gracias damos a Él porque en esta manera virtual nos reunimos y esperamos seguir adelante y salir triunfante. Conforme dice la palabra de nuestro Dios, somos más que vencedores. Amén. Hacemos nuestra confesión de fe con su Biblia en alto. Diga: esta es mi Biblia. Yo soy lo que dice que soy. Yo tengo lo que dice que tengo. Yo puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy se me enseñará la palabra de Dios. Valientemente confieso que mi mente está alerta y mi corazón receptivo. Yo nunca seré el mismo. Estoy por recibir la incorruptible, indestructible, eterna, siempre viva semilla de la palabra de Dios. Yo nunca seré el mismo. Dígalo fuerte: nunca, nunca, nunca seré el mismo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele fuertes aplausos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Aleluya. Hoy día tratamos el tema, las enseñanzas de las parábolas. Las enseñanzas de las parábolas. Las parábolas son narraciones muy importantes usadas por el Señor Jesucristo. Son narraciones alegóricas que encierran una enseñanza moral. Relato sencillo, tomado de la vida diaria, y nos revela la realidad sobre el reino de Dios, o los que también tienen un corazón dispuesto para oír, y oculta esa misma verdad de los que no lo tienen, o sea que no tienen esa disposición para escuchar la palabra del Señor. Vamos a ver lo que nos dice el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículo 11. San Marcos, capítulo 4, versículo 11. Vea lo que dice la palabra del Señor. La palabra de Dios dice así: y les dijo: a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábola, todas las cosas. Muy bien, nuestro Señor Jesucristo distinguió dos tipos de público: los de adentro, o sea, los que aprenden el misterio del reino de Dios, y los que están fuera por parábolas. Ahora, en el Nuevo Testamento no se refiere a un conocimiento esotérico, ni a ritos secretos que pueden descubrirse por el esfuerzo humano. No, nada de eso. Sino a la verdad oculta que solo puede conocerse si la revela Dios. Ahora, el misterio se relaciona con el reino de Dios, lo que Jesús vino a anunciar en sus palabras y sus obras, un reino que comienza a penetrar la situación humana de una nueva forma y a través de su ministerio, el cual continúa mediante en estos tiempos con la iglesia, y que se espera su total consumación al final de los tiempos. Solo por la fe se puede reconocer la humilde figura del Señor Jesucristo, el Jesús de Nazaret, la manifestación del gobierno de nuestro Dios. Hoy, estas mismas parábolas son reveladas a los discípulos, nosotros, hombres o mujeres, los que el Señor ha llamado para que estemos con Él y para que entendamos los misterios del reino y nos gocemos en saber que hay planes de Dios para con nosotros. Número 1, la parábola del sembrador. La parábola del sembrador. Mateo,
capítulo 13, versículo 1 al 9 y del 18 al 22. Mateo, capítulo 13, versículo 1 al 9 y del 18 al 22. Dice así la palabra del Señor. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El que tiene oído para oír, oiga. Ahora vamos a ver el verso 18 al 22. Dice así la palabra del Señor: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa. Muy bien. Miren, la población mundial ha crecido tanto que es necesario que toda persona conozca las buenas noticias, las buenas nuevas, el Evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo. Hay muchas personas que dicen: yo quiero ir a predicar el mensaje de Dios hasta lo último de la tierra. Pero ¿saben una cosa? Se olvidan del vecino, de la derecha, la vecina de la izquierda, o el que vive enfrente de nosotros, o el que vive a la siguiente cuadra. Hoy, aún en tiempo de cuarentena, debemos usar las redes sociales para evangelizar. Amén. Ahora, esta parábola nos da una enseñanza que debemos de compartir con alguien el poder de la semilla, sembrándole y llegando pues a recordar que el crecimiento lo da ¿quién? Lo da Dios. Sí, mira lo que dice el verso 1. En el verso 1, solo Mateo liga este hecho con la narración anterior. Era tal el gentío, ve, que aún su familia no podía conversar o acercarse con el Señor Jesucristo. Y en el verso 2 nos habla a nosotros que valiéndose de una barca como plataforma, dice la Biblia, se sentó según la costumbre de los maestros. Y el Señor hablaba a los que estaban en la playa. ¿Y cómo les hablaba? El verso 3 nos habla a nosotros por parábolas. Eran narraciones plausibles mediante las cuales Jesús, ¿qué es lo que hacía? Transmitía la verdad espiritual para comparaciones. Si bien el Señor Jesucristo no inventó esta forma de enseñanza, en su aplicación sí de las parábolas superó ampliamente a los maestros por su eficiencia, ¿ve? Por su eficacia, y esto es bueno, y por la profundidad de la verdad que contenían estas grandes verdades, estas grandes parábolas. Cerca de un tercio de las enseñanzas de Jesús está en forma de parábolas, que son relatos cortos de la vida diaria, cortado de la forma de analogía. ¿Para qué? Para ilustrar verdades espirituales. Mira, estos métodos de enseñanza, utilizados con frecuencia por los rabí
empleaban siempre escenas cotidianas para instruir acerca de las verdades sobre el reino. He aquí, dice, el sembrador salió a sembrar. Ahora ningún sembrador sale a sembrar sobre un terreno ya sembrado. Y cuando pasó la época para sembrar, nadie de antemano prepara el terreno y espera, ¿qué cosa? Lluvia. Lo abona, solo espera el momento propicio ¿para qué? Para sembrar. Ahora, el texto bíblico nos dice que el sembrador salió ¿a qué? A sembrar. Esta es la figura de Cristo. El Señor vino a este mundo, anunciado por los profetas, asimismo anunciado por Juan el Bautista. Cristo vino a sembrar. ¿Y qué es lo que vino a sembrar? La palabra de Dios. Diga, la palabra de Dios. Esta es la semilla que se siembra en los corazones de hombres y de mujeres. Ahora la Biblia nos presenta el cuadro de un sembrador esparciendo la semilla. Y vamos a ver cuál es el resultado de su trabajo o de mal trabajo, ya que el resultado no es por la semilla, ya que la semilla nunca podrá ser mala. Lo que dará la diferencia, se multiplica, ve o no, es el terreno. Dice el verso 4, mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves, dice, y la comieron. Habla entonces de un suelo endurecido por el tráfico humano, aún por los animales también, que no permitían entonces que la semilla entrara a profundidad, la cual quedaba a merced de las aves. Al esparcir la semilla, dice que una parte cayó al sendero reseco que atravesaba el trigal. Entonces estos granos que se quedaban en la superficie pronto atrajeron a las aves. Ahora, vea lo que dice el verso 18. El sembrador no se identifica, pero según la parábola es el propio Cristo y quienes lo representan. Y el verso 19, la palabra del reino nos habla la palabra de Dios, representada por la semilla, en el mensaje que concierne a sí mismo y a su reino. Y lo proclama ¿quién? El Señor Jesucristo. Muy bien, dice, el que fue sembrado junto al camino. Aquí se contempla que la semilla está plantada, ¿ve? Culmina en planta, representado así un caso individual. El oyente de la vera del camino es de todo insensible. Y pronto, Satanás, el malo, personalmente o mediante sus agentes, las aves, suelen simbolizar el mal. Quizás alguien diga, ¿para qué sembrar? ¿Para qué tirar la semilla? Si las aves la van a comer. Recuerda que el sembrador está sembrando semilla buena, pero cae en aquellos hombres de las cuales definitivamente nadie sabe qué hay en lo profundo de sus corazones. Tan es así que dejan que el enemigo arrebate ¿qué cosa? La semilla. Los versos 5 y el verso 6 dice, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, dice, se secó. Mira, pedregales. Esto no era tierra cubierta de piedra, sino un yacimiento rocoso, cubierto por una delgada capa de tierra. Ahí el grano germinaría pronto, pero el sol calentaría rápidamente, ¿qué cosa? Dicha capa, pero por falta de profundidad y humedad de la planta, pronto habría de quemarse y secarse. El verso 20 y el verso 21, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye, ¿qué? La palabra, y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz
en sí, sino que de corta duración. Pues al venir la aflicción, al venir la persecución, por causa de la palabra, luego tropieza. La semilla sobre ese yacimiento pétreo describe al oyente superficial, emotivo, al momento con gozo, cuyo entusiasmo inicial se agota por completo bajo el vigorizante y necesario sol de la aflicción o la persecución. Mira, estas personas son aquellas que hacen confesión de fe, pero por emoción muchas veces, quizás convencidos por un milagro o sanidad, pero no quieren profundizarse en el camino del Señor. Por eso dice que la semilla cayó y fue recibida con gozo. Y las piedras son las que caen, ¿ve? En las que cae la semilla son figuras de emociones y prejuicios muchas veces. Entonces, nuestra tarea, ¿qué cosa es como hijos de Dios, como hijas de Dios? Predicar a Cristo. Dice el verso 7, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Dice, parte entre espinos, terreno infestado de raíces de espinos, ya que el arado no había logrado eliminar. Entre espinos sugiere un buen suelo ocupado por plantas salvajes. Ahora, esta semilla, dice la palabra, fue sembrada y fue bien recibida. Son almas que comienzan a madurar, pero al llegar la prueba, al llegar la dificultad, al llegar la tribulación, ven más lo grande, ven lo negativo, que el verdadero poder de las buenas nuevas para ser recibida. Mira, la semilla pareciera que se encuentra en buen terreno, y cuando ya ha tomado forma la palabra, los problemas que se ven alrededor son más grandes, que prefieren entonces, ¿qué cosa? Salir de en medio y ocuparse de nuevo en su vida antigua. Verso 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y las hace infructuosas. La semilla que germina entre espinos retrata, mira, al oyente que tiene el corazón embargado de afanes e intereses mundanos. Los espinos ya se hallaban en el terreno, aunque no eran visibles. Entonces, al tiempo de la sombra, la lealtad muchas veces dividida impide que maduren los valores espirituales. El verso 8 nos habla a nosotros diciendo, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. Aquí la semilla llega a caer en buena tierra y empezó inmediatamente a dar fruto. La fértil tierra de Galilea era capaz de producir cosechas como la que aquí se menciona. La buena tierra es el suelo preparado, labrado, que permite un crecimiento próspero. Esta parábola debe de animar a los sembradores espirituales que enseñan, predican y guían a otros. El agricultor, dice la palabra, siembra buena semilla, pero no todos brindan un rendimiento óptimo. Algunas semillas no germinan y no todas las plantas que crecen ofrecen los mismos resultados. Así que no se sienta desalentado si tiene la impresión de que nadie le escucha, a pesar de que usted predica con fidelidad la palabra de nuestro Dios. La fe no se puede forzar a tener resultados conforme a una fórmula matemática. Más bien, uno espera un milagro siempre de parte del Espíritu de Dios, de usar nuestras palabras para que otras personas se acerquen al Señor. Número 2, el dar fruto.
el dar fruto. Mateo capítulo 13, verso 23. Mateo capítulo 13, verso 23 dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Los únicos oyentes que reciben aprobación son los de buena tierra. Solo estos dan fruto, y la fructificación es la prueba de la vida. Dice a 30%. El Señor nos concede talento y minas para trabajar. Este tipo entonces de personas son los que no quieren comprometerse mucho. Algunos dicen: no te fanatices, no te fanatices. Son gente que ama a Dios, asiste a las reuniones. Ahora yo me pregunto cómo será en cuarentena, si escucharán los mensajes los días domingos. ¿Ve? Es el día indicado, o a lo mejor escuchan otros días. No, en las reuniones muchas veces personas así no se comprometen en nada. Se alegran y se sienten gozo. Se sienten gozosos de que sucedan cosas, muchas veces como milagros, pero de ahí no pasan. Encontramos también a las personas del 60%, los que están trabajando más. Aquellas personas se esfuerzan, están comprometidos en la obra del Señor, pero no del todo. Así es, aman al Señor, pero todavía tienen áreas que no le han entregado completamente al Señor para un desarrollo en forma total. Y 100%, wow, son los que hacen que los casos sucedan. Ellos y ellas van adelante. Bien, los 4 tipos de terreno representan las diferentes respuestas que nosotros podemos obtener al anunciar el mensaje de Dios. Algunas personas están endurecidas, otras son superficiales, otros tienen demasiadas preocupaciones que los distraen, y algunos son receptivos. ¿Cómo está enraizado la palabra de Dios en su vida? ¿Qué tipo de terreno es usted? Y más sencillo, ejemplo, hay 2 tipos de cristianos: los que van corriendo y los que ven a otros correr. ¿Cuál de ellos es usted? Cada cristiano, hombre o mujer, debe de estar comprometido en la obra de Dios. Amén. ¿Eres 30%, 60% o 100%? Diga 3 veces: yo soy 100%. Yo soy 100%. Yo soy 100%. Amén. Bendecidos, prosperados y victoriosos. Nos vemos el siguiente domingo. Bendecidos y bendecidas.